Bueno, deterioro cognitivo en enfermedad de Parkinson. No tiene más de 10 o 15 años de estudio formal de esta historia. Obviamente Alzheimer nos lleva a la delantera, pero Alzheimer tampoco tiene más de 20 o 25 años de estudio formal sobre esta patología. ¿Qué hay sobre los antecedentes del deterioro cognitivo? Pues Parkinson negó, en sus 6 casos publicados, negó que haya compromiso cognitivo. Pero no solamente lo negó Parkinson, 50 años después en Francia, Charcot, que fue el que más estudió esta enfermedad, y de hecho él dijo, esta enfermedad debe llamarse enfermedad de Parkinson, también negó. Y Charcot tiene una sentencia, una oración clásica. En la enfermedad de Parkinson no se afectan los sentidos, traduciendo sentidos por cognición en esa época y del francés. Pero gran error, ¿no es cierto? Gran error. Eran unos maestros, pero en eso se equivocaron. La primera vez que se hace formalmente una aproximación al estudio cognitivo de Parkinson fue en la década de los 40. ¿En quién? Ni siquiera a los pacientes con Parkinson, a los pacientes con parkinsonismo posencefalíticos. ¿No? ¿Se acuerdan ustedes de esta epidemia de la encefalitis letárgica, que fue motivo de una película, ¿no?, famosa, Despertares, etcétera? Bueno, a estos pacientes en los años 40, por primera vez se aplica una escala, se aplica la escala de Bechler, de inteligencia. Entonces, ese viene a ser el hito pionero de estudio cognitivo en parkinsonismos, porque esto ni siquiera era Parkinson. Y después hubo un silencio de décadas, hasta que después en los 80 y en los 90, primero viene la vorágine del Alzheimer y después se arrastra al Parkinson. El deterioro cognitivo es una entidad demasiado heterogénea, porque hay muchas definiciones, porque depende de quién vea al paciente, si es un psiquiatra, un psicólogo, un neurólogo, etc. Hay mucha variación en cuanto a la severidad, porque es un espectro muy largo, en donde en un lado podemos tener un levísimo compromiso cognitivo, a veces indetectable en una consulta clínica y solo detectable en pruebas neuropsicológicas muy específicas, hasta el otro lado del espectro, que es una franca demencia. Para algunos es un continuo, para otros son cosas separadas, en fin, no está todo claro todavía. Pero hay variación en los patrones de presentación. Si predomina 1, 2 o 3 patrones, atención, memoria, lenguaje, etcétera, etcétera. Pero para ir recordando, hay dos categorías en donde debiéramos enmarcarnos. El deterioro cognitivo leve o deterioro cognitivo mínimo, el mismo término que se usa para Alzheimer o pre-Alzheimer, en donde ahí solo se afecta un dominio, usualmente memoria, y la demencia propiamente, en donde es la afectación de múltiples dominios. Y acá sí se puede hacer un símil para recordar con el Alzheimer, ¿no? Deterioro cognitivo mínimo y Alzheimer, deterioro cognitivo mínimo leve y demencia en Parkinson. ¿Cuál es la diferencia? Porque uno puede decir, bueno, pero no me compliques la vida, un dominio, 2 dominios, 3 dominios. La diferencia práctica es, el deterioro cognitivo leve no afecta actividades de la vida diaria. El paciente puede tener ciertas fallas, pero sigue manejando su economía, sus pastillas, trabajando o siendo ama de casa o lo que fuere. Cuando ya se afecta las actividades de la vida diaria, por deterioro cognitivo inmediatamente se dice, esto es demencia. ¿Es una sobresimplificación? Quizás, pero es tremendamente útil para enmarcarnos, porque si no, nos perdemos en el día a día. Ojo, nosotros somos clínicos, neurólogos y ni siquiera especialistas en demencia, pero algo tenemos que más o menos centrarnos. ¿Por qué se hace evaluaciones cognitivas o en qué circunstancias se hacen evaluaciones cognitivas cuando uno sospecha deterioro cognitivo? Pues cuando el neurólogo necesita hacerla, cuando necesitamos que le haga un neuropsicólogo o cuando estamos participando en algún estudio clínico. En la primera, cuando es el neurólogo, obviamente vamos a necesitar de alguna escala cognitiva global, o sea, que abarque varios dominios cognitivos, relativamente breve, porque lo tenemos que hacer en una consulta ambulatoria que tenga una sensibilidad más o menos aceptable para que pueda detectar anomalías en estos dominios de los que estamos hablando. ¿Existen estas escalas? Vamos a discutirlas más adelante. ¿Cuándo el estudio lo va a hacer un neuropsicólogo? Usualmente cuando nosotros los neurólogos lo refiramos. ¿Por qué? Porque necesitamos un estudio formal, completo, específico. Entonces, claro, el neuropsicólogo se toma 2 o 3 sesiones de 1 hora o más o menos, en donde aplica toda una serie de baterías, ¿no? Perfecto, así debiera ser, para poder decir es una demencia, no es una demencia y qué dominios está afectados.
Y también se hacen estudios cuando participamos de estudios clínicos, sobre todo ensayos terapéuticos. Pero ahí qué escalas aplicaremos dependerá del diseño del estudio clínico. Eso es tremendamente variable. ¿Cuáles son las características de las pruebas que hay que aplicar a los pacientes con Parkinson en quienes sospechemos deterioro cognitivo? Pues aquellas pruebas que abarquen todos estos dominios cognitivos: orientación, atención, funciones ejecutivas, razonamiento abstracto, memoria, por supuesto, lenguaje, percepción, habilidades visoespaciales, praxis y habilidades motoras. Para el neurólogo clínico que vemos pacientes todos los días, esto es medio chino, ¿no es cierto? Estamos hablando entre psicólogos o neuropsicólogos, pero es así el tema. ¿Cuáles son las pruebas neuropsicológicas que se han venido usando en la enfermedad de Parkinson? No aplicables por neurólogos, porque esto toma mucho tiempo. ¿Qué usan los neuropsicólogos? Bueno, ahí está un listado. Hace poquito, nomás este año, salió una revisión muy linda sobre estos temas, por eso he traído estas tablas bastante modernas. En lenguaje, en atención, en fin, puede haber pruebas que ustedes las conocen: el Bechler, el Wisconsin, el SPAN digital, fluencia verbal, en fin, las pruebas de Rey, todas son conocidas, nos la enseñaron cuando éramos residentes, pero los neuropsicólogos la aplican de manera muy experimentada. Pero ahora ha salido software con pruebas neurocognitivas, que uno no hace más que comprarla, instalarla en nuestra computadora y aplicarla al paciente. Tienen validez, aún no aceptadas por la comunidad científica. Sin embargo, ya hay algunos estudios publicados en revistas serias en donde se ha estudiado la cognición de estos pacientes con estas pruebas. O sea, quizás en el futuro se les va a dar un valor mayor al que ahora todavía tienen. Pero ¿existen pruebas computarizadas? Existen. ¿Comprables? Sí. Cuando estamos evaluando la cognición de un paciente con enfermedad de Parkinson, como en cualquier otra enfermedad, hay cosas que tenemos que recordar, sobre todo en países como los nuestros. La etnicidad tiene que ver, no solo la etnicidad, el nivel cultural, el nivel geográfico. En mi país, seguramente aquí también, no es lo mismo el paciente de la costa, el de la sierra y el de la selva. Tiene su idiosincrasia que hay que tener presente siempre, así como el nivel educativo y el idioma. ¿Acá se habla algo más aparte del español? El quichua igual que nosotros, el quechua, y tenemos más dialectos. ¿Acá también hay más dialectos? Bueno. Y cosas ya muy propias del paciente, ya no de su propia existencia, sino del paciente. El humor. No es lo mismo hacer una evaluación cognitiva a un paciente con Parkinson deprimido que en su fase ansiosa porque se le va la levodopa. No es lo mismo. Y son momentos del día y no más, con 1 o 2 horas de diferencia. El nivel de alerta. No es lo mismo el paciente que está con una somnolencia propia de un fármaco o que está con un buen nivel de alerta. El nivel cognitivo propiamente, la fluctuación motora, no es lo mismo evaluar a un paciente, no es lo mismo charlar con un paciente en off y en on, varía. Por eso es que todas estas pruebas siempre tienen que hacerse en estado on, con levodopa funcionando, jamás en off. La fatiga, síntoma no poco estudiado, poco nombrado, pero el 30% de los pacientes con Parkinson tienen fatiga, que es un síntoma muy sui generis, podemos discutirlo después. Y el insight, es decir, qué tan consciente es el paciente de que está fallando en tal o cual área cognitiva de él mismo. Demencia en enfermedad de Parkinson, ya vamos a hablar de la demencia propiamente. Las variables epidemiológicas aceptadas son las siguientes. 10% de una población de pacientes va a desarrollar demencia por cada año que va a ir avanzando. Entonces, claro, hay una cifra acumulativa que va a ser importante cuando el paciente tiene 8, 10, 15, 20 años de evolución. La demencia en estos pacientes es 4 a 5 veces más frecuente que en controles. Una población no parkinsoniana, número X, población con Parkinson, multiplícalo por 4 o por 5 la incidencia de demencia. La prevalencia a lo largo de una población de pacientes con Parkinson, desde que está iniciando hasta en fases avanzadas, la prevalencia global es de un 30% aproximadamente. Demencia, estoy hablando de demencia, no de deterioro cognitivo mínimo. Estas son algunas cifras, prevalencias acumulativas, pero me interesa esta diapositiva. El estudio Sydney, para los que no están familiarizados, es un estudio que se inicia hace más de 20 años y se diseñó para ver qué era mejor,
¿Bromocriptina de inicio o levodopa de inicio? Estamos hablando 20 años atrás. Esa pregunta está respondida hace mucho tiempo, pero así empezó este estudio. Lo bueno de este estudio es que quedó una población cautiva, que se la ha venido siguiendo a los 5 años, a los 10 años, a los 15 años, ya van por los 20 años. Claro, cada vez hay menos pacientes porque se van muriendo, pero es una población cautiva, bien estudiada. Y entonces, este fue uno de los últimos reportes que sacaron a 15 años. Una población de pacientes a 15 años. ¿Qué encontraron en el tema de la demencia? 48% de los pacientes a 15 años de evolución tenían demencia, o sea, casi 1 de cada 2 pacientes. Entonces, estamos hablando de un síndrome demencial importante en los pacientes con Parkinson. Y como habíamos dicho hace un rato, los pacientes con Parkinson ya no se mueren, como hasta la década de los 60 antes que aparezca la levodopa. Ahora, un paciente con Parkinson bien cuidado puede durar 20 años fácil. ¿Cuáles son los factores de riesgo para hacer demencia en Parkinson? La edad avanzada, a mayor edad, mayor probabilidad de hacer demencia. El parkinsonismo más severo, pero ¿cómo decimos más severo? ¿Más severo en relación a quién? A otro paciente, bien difícil decir eso, ¿no? Entonces tenemos que agarrarnos de algo. Que sean las formas rígido-hipoquinéticas, tienen peor pronóstico que las formas tremolantes. Yo siempre les digo a mis pacientes, medio en broma, medio en serio, le digo, mire, usted tiene la suerte de tener una forma tremolante. Yo le digo, si a mí me tocaría tener Parkinson, me gustaría tener esta forma, donde tiemblo mucho. A usted le molesta el temblor, pero en buena hora que le ha venido esa forma, porque las otras son más complicadas. Y no falta a la verdad, las formas rígidas y hipoquinéticas suelen tener compromiso cognitivo más tempranamente. Cuando hay inestabilidad postural temprano, también. Y cuando hay disturbios de la marcha, sobre todo el freezing, ¿no? la alteración de la marcha, peor pronóstico para hacer una demencia pronto. Y claro, si ya tengo un deterioro cognitivo leve, la probabilidad de terminar en demencia es tremendamente alta. ¿Cuáles son las características clínicas de un paciente con demencia? Tengo un paciente con demencia y Parkinson. ¿Qué debo tener? ¿Qué requisitos debo llenar? Primero, obviamente que esté seguro que estoy frente a una enfermedad de Parkinson. Ni un resquicio de duda que sea atrofia multisistémica u otra cosa, ¿no? Absolutamente seguro que es Parkinson. Y segundo, que se haya instalado un síndrome demencial de inicio insidioso y lentamente progresivo. A diferencia de lo que pueden ser las demencias vasculares, ¿no? Que son de a pocos. Y tiene que haber alteraciones cognitivas asociadas y alteraciones conductuales. ¿Cuáles? Estas. En las funciones cognitivas, en atención, por ejemplo, el paciente tiene compromiso de atención espontánea para ciertas cosas o que se enfoque en algunas preguntas o tareas que le decimos. ¿Puede fluctuar a lo largo del día? Por supuesto que sí. Las funciones ejecutivas, esto es con toda una serie de pruebas que vamos a ver más adelante, rapiditas de hacer, funciones visoespaciales, percepción, construcción, dibujitos. La memoria no está tan alterada en la enfermedad de Parkinson, pero cuando hay es una falla de la memoria a hechos recientes, muchas gracias, como el Alzheimer. La diferencia con el Alzheimer es que al Alzheimer uno le da una pista, una pauta y no se acuerda, igualito no se acuerda de la palabra o de lo que fuera. Acá sí, aquí hay un recall, una recuperación del hecho que necesita solo una pautita, una pista. El lenguaje en Parkinson, en la demencia de Parkinson, realmente está bastante preservado y ahí no hay usualmente fallas, como sí las hay en la enfermedad de Alzheimer. La apatía, síntoma también poco estudiado y que se expresa por esa falta de interés, falta de motivación de hacer cosas o de mantenerse haciendo cosas. Ejemplo típico. La esposa que nos dice que su esposo puede pasarse horas sentado en un sillón sin hacer nada. Y va el esposo y le da un periódico, le dice, lee aunque sea el diario del día de hoy. El señor lo agarra, lee una página y de ahí lo vuelve a tirar. Totalmente apático. O prende la tele y ni siquiera ve, no cambia, no hay interés. Apatía, síntoma poco preguntado pero bastante frecuente. Humor, depresión o ansiedad, también es parte de las alteraciones cognitivas de los pacientes con demencia. Alucinaciones, ni qué decirlo, alucinaciones visuales usualmente, personas, animales, sombras, delusiones, las delusiones paranoides sobre todo, ¿no? Y la celotipia entra ahí.
y la somnolencia diurna, que muchas veces es farmacológica más que por la demencia. Entonces, en el 2007, la Movement Disorder Society, que en realidad ya no se llama la Movement Disorder, sino que ahora se llama la International Parkinson and Movement Disorder Society, saca en el 2007 los criterios oficiales, que son los vigentes en la actualidad para demencia en Parkinson probable. Y necesita dos núcleos característicos. El diagnóstico de Parkinson, que era lo que les decía hace un rato, y que la demencia se ha instalado lentamente progresiva. Y las anomalías asociadas, que era lo que hemos venido diciendo en las diapositivas anteriores. Esta lámina es simplemente para decir que esto está ya más o menos estandarizado. Pero vale la pena hablar de los criterios de exclusión. Que no haya pues enfermedad vascular, porque probablemente sea una demencia vascular, y acá sí necesitaríamos las neuroimágenes. El tiempo no precisado entre la aparición de los síntomas motores y cognitivos. ¿Qué pasa si más o menos han empezado en simultáneo el parkinsonismo y la demencia? Probablemente se trate de una demencia a cuerpos de Lewy y no a una demencia en enfermedad de Parkinson. Entonces, muchas veces la familia da claramente la secuencia, ¿no? El paciente tiene, o nosotros, el paciente tiene Parkinson de hace 5 años, lo estamos siguiendo y empieza ya a tener fallas cognitivas. Obviamente ese lapso de tiempo es aceptable. Que no haya estados confusionales agudos debido a enfermedades sistémicas o a fármacos y que no haya síntomas compatibles con demencia vascular. Esto es más o menos los mismos criterios de exclusión que uno usa para Alzheimer o cualquier otra demencia degenerativa. ¿Qué hay sobre la neuropatología en la demencia de Parkinson? El sustrato patológico es muy heterogéneo también, pero incluye 3 cosas. 1, la presencia de cuerpos de Lewy, no solo los cuerpos de Lewy a nivel del tronco encefálico en la sustancia negra, sino sobre todo a nivel de la corteza. Esos son los cuerpos de Lewy que nos interesan. 2, hay patología de Alzheimer, placas seniles, sobre todo placas amiloides y degeneración neurofibrilar. Y también hay cambios cerebrovasculares, sobre todo microangiopatía y microinfartos. ¿Cuál es el rol? No está muy claro y lo vamos a ver ahorita. Casi todos los estudios sí son consistentes en decir, lo que importa desde el punto de vista neuropatológico es la presencia de los cuerpos de Lewy, corticales y sobre todo neocorticales, es decir, frontales y prefrontales. Y hay numerosos estudios. Fíjense, todos estos estudios son anatomopatológicos, o sea, son autopsias de pacientes con demencia en Parkinson. Y fíjense, hay estudios tan chiquitos como casuística de 12, tan grandes como 140 cerebros de pacientes con demencia en Parkinson. No es poca cosa. Y es contundente. Tiene que haber cuerpos de Lewy a nivel cortical para que sea el sustrato patológico. Sobre la patología de Alzheimer es controversial, nadie lo tiene claro, así que mejor no nos metamos en ese lado. Y la conclusión es que el factor más importante es los cuerpos de Lewy corticales. Y como ustedes saben, Braak, hace ya más de 10 años, Braak y colaboradores postularon una secuencia de afectación en la enfermedad de Parkinson. Los que no están familiarizados con ello, vale la pena hacer 60 segundos de comentario. La hipótesis de Braak es que la degeneración en la enfermedad de Parkinson tiene una secuencia ascendente que va desde la parte más caudal, ascendiendo por tronco, núcleo motor dorsal del vago, núcleos del RAFE, substancia nigra, y de ahí a la corteza. Entonces hay una secuencia anatómica y también una secuencia temporal, es decir, va avanzando en los primeros estadios hasta los estadios finales. Esta hipótesis de Braak, que fue revolucionaria porque por primera vez nos dice que el daño neuronal en la enfermedad de Parkinson no sería aleatorio, sino tiene una progresión anatómica, se confirma con el hecho de que los síntomas más iniciales en la enfermedad de Parkinson empieza por estreñimiento y hiposmia, porque lo primero que se afecta es bulbo olfatorio y plexos de Meissner y Auerbach en intestino, luego núcleo motor dorsal del vago, y en el estadio intermedio se afecta la sustancia nigra, donde aparece el síndrome parkinsoniano. Pero ojo, cuando aparece el temblor
o la rigidez o la hipoquinesia, la enfermedad de Parkinson empezó muchísimos años antes. Y bueno, y siguen los años hasta que se afecta la corteza y aparece la demencia. Por eso es que la demencia en Parkinson es tardía, es muy tardía, si es que esta hipótesis de Braak resulta cierta. Es una hipótesis, casi aceptada por todo el mundo, pero hipótesis todavía. Entonces, a nivel de las vías dopaminérgicas, vamos a analizar rapidito algunos neurotransmisores. Tenemos la sustancia nigra, el área tegmental ventral, que es otro núcleo dopaminérgico, que tiene un rol en la enfermedad de Parkinson, sí, y en la cognición también. Pero el área tegmental ventral tiene unos límites poco precisos, por eso es que nadie ha podido concluir nada todavía, a diferencia de la sustancia nigra que tiene sus límites muy, pero muy claritos. En las vías noradrenérgicas, el núcleo más importante es el locus ceruleus, que tiene que ver en cognición, que se afecta en esta enfermedad, que el uso de noradrenérgicos como la atomoxetina, por ejemplo, mejora la cognición. No estoy diciendo que eso hay que dar, simplemente estudios han probado atomoxetina y ha funcionado, o sea que algo tiene que ver la noradrenalina. La serotonina en cognición no tiene nada que ver. En depresión sí, en depresión de Parkinson sí, pero en cognición no. Y las vías colinérgicas son las más importantes. Nosotros tenemos 3 poblaciones colinérgicas, 3 poblaciones neuronales colinérgicas en el cerebro. A nivel del estriado tenemos interneuronas, que en Parkinson no juegan ningún rol, no tienen ninguna importancia, son interneuronas simplemente. 2, tenemos el núcleo pedúnculo pontino, que está en la protuberancia, está entre la protuberancia y el mesencéfalo, un núcleo tremendamente importante en Parkinson, pero en la función motora, problemas de marcha. Cognición no tiene nada que ver. Y el núcleo basal de Meynert, este es el que tiene importancia, porque el núcleo basal de Meynert, que es colinérgico, proyecta a la corteza y sobre todo a la corteza frontal, y esta sí se afecta, y este es probablemente el neurotransmisor más importante, porque su deficiencia es el responsable de lo que estamos hablando el día de hoy, demencia en enfermedad de Parkinson. ¿Qué hay sobre los factores genéticos? Es complicado. Si ya estudiar la genética en pacientes con Parkinson es complicado, estudiar la genética en una subpoblación parkinsoniana, que es solo lo de demencia, es tremendamente complicado. Pero se han encontrado algunas cositas, que en las formas familiares, cuando hay mutación del alfa-sinucleína, se incrementa el riesgo de tener demencia. Entonces hay un factor genético que nos incrementa el riesgo en formas familiares. Y en las formas esporádicas, si tenemos una mutación en el gen de la glucocerebrosidasa, que tiene que ver con la enfermedad de Gaucher, que ustedes saben, ahorita hay toda una moda en Gaucher y Parkinson, o en las proteínas asociadas al microtúbulo, o en la apolipoproteína epsilon 4, que en Alzheimer tiene mucho que ver, también tendríamos un riesgo incrementado de hacer demencia en Parkinson. Pero esto es solamente riesgo, probabilidad. No estamos diciendo que la mutación acá me da demencia sí o sí, es solamente un tema de que aumenta riesgo, aumenta probabilidades. ¿Cuáles son las pruebas genéricas, cognitivas genéricas más usadas en la enfermedad de Parkinson? Fíjense, estas son tremendamente inespecíficas, pero usadas en Parkinson. Desde el Mini-Mental, el test de Folstein, que tiene ya varias décadas, tiene como 40 años de, 30 o 40 años de presentado por Folstein, que nos demora 5 o 10 minutos cuando uno tiene ya experiencia, o el famoso MoCA, ¿no? El test cognitivo de Montreal, que está de moda hace unos 5 años y que se está usando en Huntington, en Parkinson, en Parkinsonismos Plus, etc. También es corto, 10, 15 minutos máximo, y algunas otras pruebas, ¿no? El Addenbrooke, la escala de demencia. Todas son buenas, sí. El tema es que tienen deficiencias, tienen limitaciones. Entonces no son aplicables a Parkinson con exactitud. Son muy susceptibles a la demografía. Por ejemplo, el MoCA depende del grado de instrucción, depende de la cultura de la gente. Entonces la sensibilidad de estas pruebas es malísima. Entonces no vale la pena usarlas. Podemos tener un paciente con Parkinson y demencia y puede tener un Mini-Mental de 27.
perfectamente, o 28. Entonces no son sensibles para demencia en Parkinson. Hay otras que sí han sido diseñadas para enfermedad de Parkinson, ¿no? Tenemos el famoso Mini-Mental de Parkinson, que es una variación del Mini-Mental de Folstein, o este cuestionario mínimo de Parkinson, pero nuevamente faltan todavía validarse, faltan validarse, no está aceptada todavía, pero se usan, pero son las que se usan. ¿Lo podemos usar en la consulta? Sí. ¿Se hace rutinariamente? Realmente no. Yo siempre sugiero mejor mandarle a un neuropsicólogo o psicólogo para que haga un estudio formal, porque decirle a la familia que este paciente tiene demencia es primero un diagnóstico fuerte, irreversible. No es que hoy tiene demencia y dentro de 6 meses me corrijo y no digo, se curó de la demencia, ¿no? Eso no existe. Entonces, y muchas veces tiene implicancias legales, familiares, etc. Entonces, mejor que lo haga un neuropsicólogo bien estudiadito. Entonces, las guías para el diagnóstico estamos repitiendo lo mismo, el diagnóstico de Parkinson, que el Parkinson haya empezado antes de la demencia, que haya el compromiso cognitivo por la prueba que ustedes mejor usen, pero sobre todo que haya un impacto en las actividades de la vida diaria, ¿no? El paciente ya no puede ir a hacer las compras, se desorienta fuera de la casa, no es confiable en el uso de sus pastillas porque se empieza a confundir, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a avanzar esto, vamos de frente a esto que nos interesa, el tratamiento. Ok, nos ha dicho el psicólogo o nosotros hemos confirmado que tiene una demencia. ¿Qué podemos hacer desde el punto de vista de tratamiento? Primero, establecer la naturaleza del compromiso cognitivo y de los síntomas conductuales. Realmente lo que estamos viendo, la alucinación, la depresión, el deterioro cognitivo, ¿es por la enfermedad? O quizás es un evento adverso de algunos fármacos. Quizás está con benzodiazepinas. Quizás está con muchos anticolinérgicos. Y estamos hablando de una persona de 73 años, en donde los anticolinérgicos están casi proscritos. Y a lo mejor le quitamos esos fármacos y empieza la lucidez y mejora su mala performance cognitiva. O el paciente simplemente tiene una depresión severa. Y ustedes saben perfectamente que una depresión severa me altera todas las pruebas cognitivas habidas y por haber. O estoy frente a una enfermedad sistémica o metabólica, quizás estoy frente a un hipotiroidismo. O quizás el paciente con Parkinson, y no es inusual encontrar, tiene además una deficiencia de vitamina B12 y lo único que necesitamos es restituírsela un poco y mejorará ciertas pruebas cognitivas. Entonces, todo eso hay que más o menos evaluar y pensar y reflexionar antes de decir tienes una demencia. Hay que establecer la intensidad y la frecuencia de los síntomas para ver si realmente vale la pena tratarlos. No es lo mismo que el paciente nos diga, yo veo animalitos todo el tiempo, que nos diga, muy de vez en cuando veo a veces una sombra pasar, pero muy de vez en cuando. Esta situación obviamente no amerita tratamiento, la primera sí. Y bueno, definir el tratamiento. Pero antes de entrar a los fármacos, una costumbre saludable, intentar con cosas no farmacológicas. Proveer información a la persona y a la familia. La persona, decirle que probablemente estas personas que está viendo es parte de su enfermedad, no es que él se esté volviendo loco, ni mucho menos, y que si es tolerable, sigamos así sin manejo terapéutico durante una temporada. Y muchas veces nos dicen, sí, la verdad no me molesta mucho, vamos a dejarlo ahí hasta cuando me moleste yo le aviso. Cuando los vea cada rato yo le aviso y a ver si lo tratamos. La actividad física, la actividad mental, esto es importantísimo en Alzheimer, demostrado hace muchos años, en Parkinson también. Evitar factores agravantes, fisioterapia y terapia cognitiva cuando se pueda. Terapia cognitiva suena muy sofisticado, pero hay muchos centros del adulto mayor que ya trabajan con eso, sin ser Alzheimer, sin ser nada. Hay que promover que estos pacientes vayan a esos. Son centros, no sé acá, pero en Lima hay centros municipales donde hay, o de hospitales grandes que tienen sus programas cognitivos que funcionan, a no hacer nada, funcionan. Y el año pasado sale una revisión sistemática, en realidad fue casi un metaanálisis, de toda una serie de estrategias no farmacológicas usadas en Parkinson para mejorar cognición. Pero ojo, no eran pacientes con demencia, solamente eran pacientes con Parkinson y ver si funcionaba alguna estrategia para mejorar cognición. Se incluyeron varios estudios, 18, pero realmente se quedaron con 9 estudios controlados, en donde había de todo, desde ejercicios, tai chi, sudoku, no sé si acá se usa mucho, en Perú está de moda hace años el sudoku famoso, ¿no es cierto?
que yo ni sé hacer. ¿Ustedes saben hacer sudoku? ¿Sí? Yo no. ¿Sí? Voy a hacerlo. Voy a hacerlo. Bueno, ¿cuál fue la conclusión? La conclusión fue que no había conclusiones, no se podía sacar ninguna conclusión, por la siguiente razón, que no se podía homogenizar y no eran pacientes con demencia. Entonces el tema es usarlos en pacientes con demencia, no como previsores o preventivos. Pero yéndonos al manejo farmacológico, ribastigmina fue el pionero en este estudio. Y en New England Journal of Medicine del 2004, o sea, ya cumplió 10 años, aparece este estudio interesante, el estudio Express, que fíjense, reclutó más de 500 pacientes con demencia leve a moderado, en donde se fueron a dos brazos, placebo un grupo, ribastigmina otro grupo. Esto era ribastigmina oral, no había los parches todavía. Hasta 12 miligramos por día. ¿Por cuánto tiempo? 24 semanas. Conclusión, mejoró. Conclusión, ribastigmina funciona en la demencia leve a moderada de los pacientes con Parkinson. Ellos usaron varias escalas, en casi todas ellas hubo mejoría significativamente estadística versus placebo. Y este estudio se prolongó y un año después o 2 años después se publica, se estudió por 6 meses más, solo con ribastigmina, ya no con placebo, y lo que se constató es que la mejoría se mantenía. Entonces, no solamente había una mejoría inicial, sino se mantenía. Entonces, desde ahí ha habido otros estudios, hay muchos estudios sobre ribastigmina con poblaciones más cortas. Traigo este como ejemplo. Ribastigmina funciona, funciona. Pero no es lo único. Donepezilo también es otro fármaco que funciona en la demencia leve a moderada en enfermedad de Parkinson. Esto fue publicado más recientemente, 2012, pero también más de 500 pacientes, igual placebo, donepezilo 5 miligramos, donepezilo 10 miligramos, igual 6 meses de tratamiento y mejoría importante en la mayoría de las escalas. Entonces, ya tenemos 2 fármacos para demencia leve a moderada en enfermedad de Parkinson. Ahora, para los que les gustan las revisiones Cochrane, sale una en el 2010 y otra en el 2012, que básicamente corrobora 2 cosas. Uno, los inhibidores de la acetilcolinesterasa, ribastigmina o donepezilo, ¿funcionan? Sí. La otra conclusión de este estudio es, ¿funciona en demencia de cuerpos de Lewy? No. Tercero, ¿se ha probado en deterioro cognitivo leve? No, no se ha estudiado, no significa que no funcione. No hay estudios. En lo personal, muchas veces yo ya los trato a los pacientes con deterioro cognitivo leve, parkinsoniano, con algún inhibidor anticolinesterasa, diciendo a la familia, no hay estudios, pero por razonamiento farmacológico, podría funcionar. Vamos para adelante con este fármaco. No traje una lámina sobre memantine porque hay poquitos estudios, pero los poquitos estudios que hay sugerirían que funciona. Así que se sumaría una tercera molécula al manejo de la demencia en enfermedad de Parkinson. Y finalmente, ya para terminar, 2 o 3 últimas láminas sobre nuevamente el deterioro cognitivo leve. 2 categorías, la demencia, que es lo que hemos hablado en las diapositivas anteriores, y el deterioro cognitivo leve. Acuérdense que en Alzheimer, los que hacen demencia o ven gente mayor, ha habido toda una modificación de la terminología en los últimos 20 años, desde olvidos benignos del anciano, deterioro cognitivo mínimo, deterioro cognitivo leve de tipo amnésico, como previos a la enfermedad de Alzheimer propiamente, ¿no? Y se sabe que muchos de ellos van a terminar en enfermedad de Alzheimer. No todos, pero muchos. Es más o menos el mismo símil acá, deterioro cognitivo leve o mínimo versus la demencia de Parkinson. El problema es que esto no está bien estudiado como sí está estudiado en Alzheimer, porque puede haber disfunción cognitiva en pacientes con Parkinson y que no son demencia, o sea, no catalogan para demencia porque siguen con sus actividades en la vida diaria preservadas. Segundo, porque no hay una escala formal, no se ha estudiado, no hay una escala que detecte deterioro cognitivo leve, no la hay en Parkinson, la habrá seguramente. Entonces se sigue enfatizando básicamente en que si no hay deterioro de actividades funcionales, no es significativo. Este tema de deterioro cognitivo leve en Parkinson no está estudiado, o sea, es muy complicado hacer una charla solo de eso, porque repito, es un tema demasiado moderno en lo que es la cognición en los pacientes con Parkinson. No se ha estudiado bien
¿Cuánto y en qué momento ya se compromete la actividad de la vida diaria? ¿Cuándo podemos decir ya se comprometió desde ahora, ¿no? ¿Con qué? Mal uso de pastillas, mal uso de dinero, mal uso de referencias, llamadas, qué sé yo, eso no está estudiado. En Alzheimer sí, acá no. Entonces yo creo que esto en los próximos 5 años debiera aclararse. Y como ya no los quiero ya fatigar demasiado, nada, me voy a la última. Listo. Gracias otra vez. Sí, el componente de deterioro cognitivo y de demencia en los pacientes con Parkinson hay que tratarlo, porque si se trata, mejora un poco la calidad de vida de estos pacientes. Claro, parece suficiente con tratar el Parkinson y no es suficiente. Claro, pero el gran problema es que para tratar tengo que diagnosticar la demencia. Correcto. Pero la demencia avanzada, cualquiera la diagnostica. El tema es en ese camino, en qué momento le digo a la familia, ya está desarrollando una demencia. Porque la familia te va a decir, doctor, pero si mi familiar hace de todo, ¿no? Me ayuda a la casa, y decirle, no, pues está fallando en estas cosas. Por eso es que el neurólogo clínico, el que ve el paciente ambulatorio, no tiene instrumentos confiables. Tiene Minimental, tiene Moca, pero no son confiables. Ese es el tema. Falta el instrumento confiable para detectarlo en las primeras fases. ¿Y en qué momento es adecuado hacer una evaluación neurocognitiva? Buena pregunta. ¿Se puede hacer periódicamente? Buena pregunta. No sé si anual, quizá depende qué tan frecuente si es tu paciente y lo ves seguido, ¿no? Si lo ves seguido, digamos, cada 2 o 3 meses, regularmente, yo creo que en la entrevista, haciéndole preguntas claves, ¿no? Que te hagan intuir que está fallando en algunas cosas, o que preguntarle a la familia, te puede dar alguna pauta y mandarlo a un estudio formal, ¿no? El tema es que tampoco, por lo menos en mi país, tampoco hay muchos neuropsicólogos que hagan estos estudios. Los neuropsicólogos en mi país son más psicólogos que neuropsicólogos. Entonces, te diagnostican perfectamente depresión, distimia y esas cosas, pero patología cognitiva de enfermedades degenerativas, hay poca formación. Es una pena decirlo, pero hay poca formación. Toda charla deja un mensaje y el mensaje aquí que yo lo veo clarísimo es que si el 30% de los pacientes con Parkinson hace deterioro cognitivo hacia la demencia, entonces lo importante es detectar a esos pacientes, pensar que el 30% vaya a caer en esto y empezar a hacer el tratamiento no farmacológico más bien, y a eso como último recurso. Yo creo que ese mensaje está clarísimo. Yo he visto a lo largo de los años, y son casi 20 años que me dedico casi exclusivamente a trastornos del movimiento, que la actividad física en pacientes con Parkinson es fundamental, fundamental. Y lo que al inicio uno pensaba que era solo para beneficio motor, termina siendo para beneficio del humor y también cognitivo. Está estudiado y reportado, pero en la práctica uno lo ha venido viendo, ¿no? Y por eso es que desde el día 1 que tengo un paciente, le empiezo a lavar el cerebro y decirle la importancia de que se haga una rutina para actividad física, caminatas, que le dedique unos minutos de su vida a hacer actividad física, ejercicios, lo que sea. Ejercicios simples, ¿no? Ejercicios gimnásticos, no tiene que comprarse nada aparatoso ni gastar en un gimnasio, ¿no? Pero es tremendamente importante, ¿no? Sudoku, lecturas, vida sana, en fin, todo lo que no hacemos. La asociación entre deterioro cognitivo y trastornos del ánimo y del humor empeora significativamente el pronóstico. Sí, está amarrado tremendamente. Depresión, por ejemplo, es un factor pronóstico para demencia. Y los dementes hacen depresión. Sí, están bien amarrados. Están bien amarrados. Lo que pasa es que nosotros hicimos una tesis en México buscando la asociación, sobre todo pacientes con Parkinson que tuvieran deterioro, pero que hubiesen manifestado alteraciones en RBD, ¿no? Alteraciones conductuales del sueño no humor, ¿no? Y la verdad es que lo que encontramos es que las esferas más afectadas en estos pacientes son las funciones ejecutivas, ¿sí? En estos predominaba sobre todo esta área y la memoria, pero predominantemente las funciones ejecutivas. Y la verdad es que, si bien es cierto, como usted lo dice, todavía hay mucho por estudiar, hay pocos estudios,
En el grupo que nosotros estudiamos, todavía la finalidad la conclusión del estudio no fue tan concluyente como creíamos, ¿sí? Lo que sí vimos más bien fue SAOS, ¿sí? Muchos pacientes con Parkinson que desarrollaron SAOS y que tenían alteraciones ejecutivas predominantes. Pero perdón, alteraciones ejecutivas no necesariamente dementes. Así es, No no necesariamente dementes, claro. digo, eran predominantes en esa esfera, ¿sí? Ya. Sí, sí. Es que la función disejecutiva es la más prevalente en Parkinson, pues, y precoz, por estos circuitos estriofrontales, ¿no? Que son los que más se afectan en Parkinson. Sí. En la atrofia multisistémica, en los trastornos del sueño, además del estridor, ¿qué tan frecuentemente se ve otros trastornos del sueño? ¿Y qué factor pronóstico tienen? Por ejemplo, el trastorno conductual del REM, que se ve en muchas enfermedades neurodegenerativas. Sí, el trastorno conductual del sueño REM también está en atrofia multisistémica. En realidad, el REM Behavioral Disorder es parte de las alfa-sinucleinopatías, cuerpos de Lewy, Parkinson y atrofia multisistémica. 1. 2, está por lo tanto presente en atrofia multisistémica. Está presente en el sueño junto con el estridor y las apneas. Son los 3 grandes problemas del sueño de los pacientes con AMS, ¿no? Con atrofia de múltiples sistemas. Atrofia de múltiples sistemas. Para empezar a corregir la semántica. Pero pregunten el estridor porque es un mal pronóstico. Eso es un mal pronóstico. Perdón que sea tan crudo, pero es casi muerte inminente en los próximos meses o años. En los próximos meses. Sí, pero es bien complicado. Tú has visto que en las apneas obstructivas usas el CPAP, ¿no es cierto? Que es una mascarilla. Bueno, lo que se debería usar, y los expertos dicen, es una especie de CPAP, pero que va por la nariz. O sea, es un rinolaringio. Porque realmente necesitas ir a ventilar cuerda vocal, porque el problema es cuerda vocal. El estribo es por cuerda vocal, necesitas tenerla abierta. Entonces, ningún otorrino en mi país hace eso. Y no creo que muchos otorrinos en el mundo lo hagan, pero es lo que se dice que funciona. Es como un CPAP bien localizado, pero no por acá, sino tiene que ir nasal. Entonces es complicado, ¿no? Es complicado. Pero en todo caso el CPAP, pues, en todo caso. Pero el CPAP está estudiado en apnea, no en estridor, ¿no? Ese es el gran problema.